Mario Menéndez es profesor de prehistoria en la UNED y se ocupa también de explicar el arte de la prehistoria a los alumnos de Historia del Arte. Para estos alumnos y para todos los oyentes a los que les atrae el arte, pero a los que la prehistoria les resulta un mundo demasiado alejado y a veces confuso por su terminología o por sus inconmensurables cronologías, es para los que están dedicados los próximos minutos. Unos minutos en los que el profesor Menéndez nos dará las claves fundamentales para poder acercarnos a las primeras expresiones artísticas de nuestros antepasados más remotos. El arte como con mayúsculas, el arte en general, es naturalmente algo específica y exclusivamente humano. Y al igual que todo lo humano, es el resultado de una lenta construcción que se va desarrollando a lo largo de todo el Paleolítico. No es algo que aparece de una forma clara y manifiesta en un momento dado, sino que es algo lento, es una construcción incluso colectiva que va haciéndose poquito a poco y que forma parte de ese conjunto de características que van separándonos a lo largo del proceso evolutivo de otras especies animales con las cuales sin duda nos hallamos desde el punto de vista biológico pues muy enlazados, ¿no? Por lo tanto, si es algo esencialmente humano, parece que deberíamos vincularlo al origen de lo humano. Pero, sin embargo, no parece que sea así, que sea la cuestión tan simple. Si entendemos por humano nuestro género Homo, como generalmente se maneja, pues este aparece hace algo más de 2 millones de años, como es bien conocido. Aparece en el continente africano. Y sin embargo, lo que entendemos por arte es algo mucho más reciente. Es decir, que deberíamos preguntarnos, por lo tanto, ¿cuándo nace el arte? También, por supuesto, ¿cómo nace? Y, en definitiva, ¿por qué o para qué, ¿no? La prehistoria maneja cifras a veces difícilmente comprensibles por nosotros, que somos seres de una vida mucho más corta y de realidades y de apetencias mucho más inmediatas, ¿no? Cuando hablamos de 2 millones de años no somos conscientes de lo que esto significa, y cuando hablamos de que la prehistoria supone el 99% de la historia de la humanidad en el planeta, tampoco quizás somos conscientes de lo que estas afirmaciones encierran, ¿no? Bien, pues desde el primer momento de la aparición del género Homo, quizá nuestro género mostró un cierto grado de capacidades que otras especies no tenían y que permite definirlo de esa manera. Es decir, elaboraba instrumentos, tenía un lenguaje con diferentes niveles, sin duda, según las diferentes especies, y manejaba algunos conceptos que solo él podía hacer. En ese ámbito de manejar estos conceptos y sobre todo algo que hoy definimos como la capacidad de simbolizar, debe encuadrarse el nacimiento del arte. La prehistoria la dividimos, para poder manejarla en ese espacio tan dilatado de tiempo, en grandes etapas, ¿no? Si hablamos del Paleolítico, a su vez, también lo dividimos en 3 grandes momentos, en 3 grandes grupos. El Paleolítico inferior, donde especies humanas extintas, tanto africanas como europeas, desarrollan determinadas capacidades que, en opinión de muchos especialistas que comparto, no pueden ser definidas como arte. Se habla, en algunos casos, de hallazgos que pueden asociarse quizá a intervención humana que pretende hacer representaciones de algo conocido, lo que se ha llamado las huellas del espíritu sobre la materia. Quizá el ejemplo más claro de este Paleolítico inferior sea pseudoescultura o un intento de escultura sobre un fragmento volcánico hallado en un yacimiento israelí, en Berech Azram, donde parece que se intentó alterar formas naturales para realizar un cuerpo de mujer, pero realmente es difícil poder hablar de arte en un sentido estricto, aunque naturalmente deberíamos preguntarnos qué es lo que entendemos por arte, y naturalmente eso, pues supera el tiempo del que disponemos aquí, ¿verdad? El periodo siguiente, el Paleolítico medio, ya muestra un desarrollo
en estas capacidades de simbolización y sin duda en el lenguaje, que es el vehículo necesario para todo esto, como ya en otro programa que hemos tenido aquí, hemos hablado. Y habría que diferenciar ya en este momento claramente lo que es el mundo africano de lo que es el mundo europeo. Mientras el mundo europeo y en gran medida también el Próximo Oriente está dominado durante el Paleolítico Medio por un tipo humano que son los neandertales, que desarrolla ya determinadas manifestaciones simbólicas que hoy sabemos que efectivamente son originalmente neandertales, como es en algunos casos la fabricación de algunos adornos, como se ha descubierto en yacimientos de la península ibérica, yacimientos murcianos como Cueva Antón o Cueva de los Aviones, o la realización de enterramientos que sin duda están vinculados al desarrollo del mundo simbólico. No parece, al menos en mi opinión, que las manifestaciones del Paleolítico Medio, las manifestaciones neandertales, puedan ser encuadradas en lo que llamamos arte, arte con mayúscula. Es cierto que en algunos yacimientos europeos aparecen algunas rayas intencionadas sobre fragmentos de hueso, aparecen impactos, como en el caso de la Cueva del Castillo, impactos realizados sobre un canto de cuarcita con un cierto ritmo, son 5 golpes sobre un canto, pero afirmar que estos objetos son objetos artísticos realmente exige, una voluntad un poco más allá de lo que genéricamente entendemos por arte, ¿no? Será con nuestra especie que pretenciosamente hemos llamado Homo sapiens, que tradicionalmente se llama hombre anatómicamente moderno, que son los cromañones del Paleolítico superior inicial europeo también, es decir, todo hace referencia al mismo tipo humano, la que desarrolle esas características. Pero aquí se produce ya lo que un profesor de la Universidad de Cambridge, Renfrew, llamó la sapient paradox, la paradoja de los sapiens, un término que después tomarían las ciencias neurológicas. ¿Y qué es esta paradoja de los sapiens? Pues es que nuestra especie aparece en África, como es bien sabido, hace entre 150 y 200.000 años, y las primeras manifestaciones artísticas de cierta entidad no aparecen hasta hace 40.000 años, en el caso europeo. Bien, en el programa al que antes aludía hablábamos de esta paradoja y buscábamos una explicación desde la arqueología cognitiva a esto. No vamos a volver sobre el mismo tema, pero sí es interesante señalar que en el caso africano, hacia 70.000, es decir, cuando han pasado 100.000 años de la presencia de hombre moderno en África, encontramos en África del Sur, en algunos yacimientos, singularmente en uno que es en Blombos Cape, un yacimiento de Sudáfrica, encontramos adornos personales y encontramos algunos fragmentos con líneas, con un cierto ritmo, que pudieran ser las primeras manifestaciones de este espíritu sobre la materia que decíamos. Pero no va a volver a haber arte en África hasta más o menos 21.000, es decir, que hay una laguna ahí, no hay un arte datado para los hombres modernos en esa época, claro, como ocurre en el caso europeo a partir de 40.000. Los hombres modernos llegan a Europa hace entre 45 y 40.000 años, y hacia 40.000, un poquito menos seguramente, en determinados núcleos de Europa aparecen ya manifestaciones artísticas. Manifestaciones claramente artísticas, esculturas en algunos casos de una belleza extraordinaria. Esa belleza a veces exige explicar un oficio previo que desconocemos, ¿verdad? Quizá porque se hizo sobre materiales perecederos, no lo sabemos. Pero lo que los marcadores arqueológicos indican, y es a lo que tenemos que atenernos, es que hace unos 37.000 años, en algunos núcleos de Europa, como es, por ejemplo, el Jura suabo, es decir, en el suroeste de Alemania, en el Alto Danubio, aparece un rico arte en que últimamente se ha reestudiado y materiales antiguos y vemos que ya existen objetos artísticos que además no solo son en sí mismos valiosos, sino que lo son sobre todo porque marcan una pauta que después va a ser continuada en otros yacimientos como una especie de relato conceptual, seguramente vinculable a las protorreligiones, al origen de un mundo simbólico organizado y consensuado, que va a estar presente durante casi, y esta es otra cifra que nos supera, 30.000 años.
Es decir, que aparece un mundo simbólico elaborado, concreto, que deja estos primeros restos y el arte forma parte del relato explicativo del mismo. En él aparecen, pues, objetos mobiliares, singularmente algunos llamados teriántropos, es decir, híbridos entre hombre y animal, y aparecen las famosas Venus, esas mujeres desnudas donde se enfatiza, yo casi diría hasta la obscenidad, los caracteres sexuales. También aparecen algunos animales que sin duda son muy representativos y aparecen una serie de convenciones que van a permanecer con posterioridad. También este simbolismo se marca a veces, y esto singularmente ocurre en el mundo cantábrico de la península ibérica, con grabados profundos en las cuevas que se han interpretado como signos de propiedad del yacimiento. En cualquier caso, símbolos que son la base, sin duda, del nacimiento y del desarrollo del arte. Este arte que nace de esta manera va a permanecer durante 30.000 años en el Paleolítico Superior en Europa y también en otras zonas del mundo. Europa, que es lo mejor conocido porque se ha centrado en la investigación y porque es de lo que más sabemos y también, lógicamente, lo que más nos interesa a nosotros en nuestra asignatura, va a desarrollar este arte en 4 grandes fases culturales, como son el auriñaciense al que hemos aludido, esa auriñaciense inicial, donde parece que el arte todavía ocupa determinados ámbitos o grupos restringidos geográficamente, que se extenderá después durante el gravetiense, tendrá un desarrollo técnico importante en el solutrense y culminará durante el mundo magdaleniense. Bien, este mundo riquísimo del Paleolítico se va a ver truncado hace unos 11.000 años por un cambio planetario, porque cambia el mundo, cambia el clima, cambian las faunas, cambian los recursos y el hombre se adapta a otro modelo de vida. Es el Mesolítico, que va a desembocar en un mundo revolucionariamente nuevo, en un mundo que basa sus elementos fundamentales en otra forma de vivir. Es el mundo de los agricultores y de los ganaderos, es el final del mundo de los cazadores y por lo tanto también el pensamiento, también los símbolos, también las religiones, también las capacidades de expresión cambian. Y aparece otro arte, que es el arte de los productores. Y aparece otro elemento artístico nuevo. Hasta ahora hablábamos de pintura, de grabado, de escultura. En el Neolítico aparece la primera arquitectura, que también entrará dentro de los elementos propios de estudio de nuestra materia artística, ¿no? Hablo de las grandes construcciones megalíticas que aparecen, que tienen una utilidad funeraria y una utilidad seguramente simbólica y no necesariamente o exclusivamente religiosa, que seguramente también. Y después van a aparecer las que llamamos sociedades complejas, es decir, la propiedad privada llevará a la diversificación. Ya no es un conjunto monolítico, la sociedad con una única manifestación, sino que aparecen clases sociales, aparecen oficios, aparecen otro tipo de ambiciones y el arte responde a las mismas. Aparece el arte suntuario, aparece la orfebrería, aparece el arte de los guerreros, el arte de los poderosos frente al pueblo común. Es el arte de los protoestados, es el arte de las llamadas sociedades complejas, de las edades del bronce y de las edades del hierro, que va a desembocar finalmente en el Estado o en los estados. Por lo tanto, el arte es algo que está enraizado en ese mundo simbólico y el arte es algo que a lo largo de la prehistoria evoluciona, como no podía ser de otra manera, de esa forma tan dilatada. Por lo tanto, debe ser entendido de esa forma general y móvil y no de una forma estática y concreta, sino como un fenómeno global. Esperamos haber sabido acercarles a esta realidad que, como mínimo, es apasionante.